Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy analizaremos la obra llamada El Anacronópete, del autor español Enrique Gaspar. Vamos a analizarlo a través de dos partes. La primera será por medio de 6 preguntas muy puntuales, con las cuales vamos a ir desarrollando un poco de qué trata la historia y hacia dónde nos dirige la trama. Y la segunda, analizaremos más en conciso personajes y temas a grandes rasgos que cubre esta obra. Comenzamos entonces. Esta primera pregunta que nos llega dice: investigue sobre la estructura y naturaleza de las zarzuelas españolas y compárela con la novela. ¿Considera usted que están relacionadas? Bueno, esta pregunta es muy importante, ya que este escritor, Enrique Gaspar, él se especializó en escribir zarzuelas. La zarzuela es este tipo como es una obra, bueno, sería el equivalente ahora de un musical, ya que en aquel entonces era una obra que se sabía que habían partes que eran escritas, mucho, porque más que todo se escribía para teatro, entonces eran partes que eran actuadas y otras que eran interpretadas en canto. Entonces, muy probablemente ahora pues recibirían un premio Tony, ¿verdad? Si estuvieran en la actualidad. Entonces, Enrique Gaspar, él está bien metido en este rollo. Pero lamentablemente, como en aquel entonces, la mayoría de escritores tenían que tener una opción extra, ¿verdad? Para sus ingresos. Entonces, él opta por volverse diplomático de carrera. Esto lo obliga a salir de España durante un buen tiempo. Se va a China, casi por 7 años. Entonces durante ese momento él se desconecta un poco de la sociedad madrileña, que era donde en ese momento estaba efervesciendo la zarzuela. Y por lo mismo entonces los directores de teatro y de obras lo dejan un poco en el olvido. Tanto es que él sigue mandando desde la China sus obras y sus escritos para que publiquen sus zarzuelas. Sin embargo, ningún teatro las quiere. Entonces, sistemáticamente lo empiezan a bloquear hasta que lo dejan fuera del mundo de la zarzuela. Claro, en Madrid, ¿verdad? Y debido a esto es que él ve qué otra opción tiene, ¿verdad? Entonces comienza a escribir novelas. Y de esto, bueno, no una novela, sino es una zarzuela con toques de novela de ciencia ficción. Pero sí, indiscutiblemente tiene un toque de zarzuela, porque en realidad fue escrita para hacer una zarzuela. Y uno al leerlo, comienza a leerlo, también es muy interesante porque pareciera que con principio hay ciertas partes que riman como en una canción, pero poco a poco se va desglosando eso, entonces eso se va perdiendo poco a poco. Y lo más importante, porque, bueno, como opinión personal, la zarzuela no es de mis géneros favoritos. Entonces, seguro que si yo hubiera comenzado a leer esta obra y yo hubiera visto que era una zarzuela, lo hubiera dejado por aparte. Sin embargo, no sé si lo hizo a propósito, pero el autor, Enrique Gaspar, utiliza una técnica que me parece muy interesante, porque a pesar de ser zarzuela, él los primeros 3 capítulos, al lector, lo empapa con términos científicos y con una serie de acotaciones hacia ciertos científicos de esa época que eran muy relevantes. Entonces entrelaza todas estas ideas de estos grandes científicos y lo aplica en su misma obra. Entonces uno dice en los primeros capítulos, este libro va a estar interesantísimo, porque eran las luminarias de ese entonces las que él menciona ahí, y menciona cada uno con lo que, digamos, con las propuestas que ha tenido en el campo de la ciencia y los logros que cada uno ha tenido. Entonces a través de esa maniobra que él hace, uno se engancha pero automáticamente en el libro, sin saber que en realidad es una zarzuela, porque así fue concebida, como una zarzuela. Bueno, siguiendo con la siguiente pregunta. Aunque la obra tuvo que esperar casi 100 años para ser redescubierta y publicada, muchos de los elementos de la historia de ciencia ficción están presentes en la misma. Puede identificarlos y encontrar eco de los mismos en otras obras del género. Sí, precisamente lo que acabo de mencionar, esta obra comienza narrando qué es el Anacronópete. Entonces él lo describe precisamente, el autor, con una forma de hacerlo bien concisa,
bien clara. Esta forma lo que hace él es atraer al lector a través de datos científicos, que es muy probablemente lo que los lectores de ciencia ficción están esperando, ¿verdad? Y voy a citarlo cuando leo: el Anacronópete, que es una especie de arca de Noé, debe su nombre a 3 voces griegas: Ana, que significa hacia atrás; Crono, que significa el tiempo; y Petes, que es el que vuelve. Justificaba así su misión de volar hacia atrás en el tiempo, porque en efecto, merced a él, puede uno desayunarse a las 7 en París en el siglo XIX, almorzar a las 12 en Rusia con Pedro el Grande, comer a las 5 de la tarde en Madrid con Miguel de Cervantes Saavedra, si en aquel día, y haciendo noche, perdón, y si almorzando con, es que me confundí porque él dice con Miguel de Cervantes Saavedra, si tiene con qué aquel día. Es una broma aquí interna, y él la coloca ahí y dice: y haciendo noche en el camino, desembarcar con Colón al amanecer a las playas de la Virgen América. Bien, entonces a través de este texto que él coloca al principio de su obra, él va involucrando al lector. Y claro, entonces él explica de forma muy coherente, a través de términos científicos, que el Anacronópete lo que realiza es elevarse hasta la altura de la atmósfera. Y entonces en la atmósfera, para él describe que la atmósfera de la Tierra es la que hace que las cosas se envejezcan, que hace que lo que descompone todo. Entonces lo que hace es un efecto en que él eleva su Anacronópete, y estando ahí él comienza a retroceder. Muy parecido, no sé si usted recordará la película de Superman, en la que él regresa en el tiempo a través de dándole vueltas al mundo en eje contrario. El Anacronópete hace exactamente lo mismo. Es algo que en aquella época, ¿verdad? Y evidentemente se puede tener muchas referencias sobre este en futuros textos, incluyendo el de H.G. Wells, que se escribió apenas 5 o 6 años después que la publicación del Anacronópete, en la que él menciona también una máquina del tiempo. Y también su función es, bueno, él lo utiliza más para viajar al futuro. Aquí en este caso ellos utilizan para viajar al pasado. Y está también muchas de las historias de ciencia ficción que trabajan con tiempo apoyan esta teoría de regresar para tener ciertos elementos que no existen en el presente. Y vamos a ver por qué es lo que él requiere, o sea, lo que él en realidad busca cuando crea esta máquina. Y tenemos también uno de los grandes ejes de la historia, es la comicidad. De qué manera se manifiesta y cómo y para qué la utiliza el autor. Bien, como esto que les mencionaba, ¿verdad? De Cervantes, si pudiéramos almorzar con él, si hubiera tenido para ese tiempo y dinero. Pero también menciona algo que me pareció así excelente para mencionárselos. Es que en el Anacronópete, bueno, él, el primer viaje que lo hace, despega de los campos de Marte en Francia, en París precisamente, aprovechando que está la Feria Internacional Científica. Él explica a todos los presentes y les dice más o menos qué es lo que va a realizar con el Anacronópete. Aprovechando esto, el gobierno francés, y aquí hay una crítica muy buena, entonces le pide que por favor se lleve, permítanme, les voy a decir cuántas niñas se llevaron, porque le pide que por favor se lleve a un número de prostitutas al pasado, porque lo que ellos desean es que ellas se den cuenta que ahí donde que como que su vida no fue lo que en realidad debió haber sido, y que sientan quizá pena, ¿verdad? Y digan, bueno, no, tenemos que regresar y cambiar nuestra forma de ser. Eran 12 prostitutas que son como puestas por el gobierno francés, ¿verdad? Para que acompañen a nuestros viajeros en el Anacronópete. Por aquí está esta parte. Aquí está. Y cito: el plan del gobierno es rogar a usted que acepte en la expedición una docena de señoritas que frisen en los 40 y ofrecerles que en 60 minutos van a reconquistar sus 20 abriles. De este modo, es indudable que, aleccionándolas por la experiencia y arrepentidas por el fracaso,
al encontrarse dueñas de sus hechizos por segunda vez, sigan la senda de la morigenación y abandonen el vicio. Me pareció una cita muy buena y acorde precisamente a lo que él mencionaba, que es, bueno, esta como crítica que él aprovecha de hacer a través de sus bromas, ¿verdad? Y que mejor que esta, ¿va? A mandar a las niñas mal portadas para que ahora se porten bien. Bien, el tema de las pasiones u obsesiones se manifiesta de distinta manera en la obra. ¿Cuáles pueden ser identificadas? ¿Y cuál es el destino de los apasionados u obsesionados? Bien, este es un tema muy, muy delicado. Porque en esta obra tenemos a don Sindulfo García. Él es el personaje principal. Él es el científico que crea la Anacronópete. Pero también está su sobrina, que es Clara. Y Clarita es una niña muy, muy bonita. Pero, bueno, inevitablemente el tío se enamora de su sobrina, ¿verdad? Porque es una niña bellísima. Lo malo es que Clara no le corresponde ese amor, porque Clara está enamorada del Capitán Luis. Entonces, el pobre Sindulfo García, a pesar de ser un gran científico, de tener muchos conocimientos, cae en los celos, pero son unos celos así ya enfermizos. Y esto es quizá un poco triste de la historia, porque como les contaba en la pregunta anterior, en realidad lo que motivó la creación de la Anacronópete fue que don Sindulfo García lo que deseaba era llevar a Clarita a una época en la que él tuviera control total de ella y que entonces él decidiera con quién casarse y si debía casarse. Obviamente lo que él deseaba era decirle: no, tú no te puedes quedar con el Capitán Luis porque yo soy tu dueño y entonces te vas a quedar conmigo para toda la vida. ¿No me crees? Eso no es lo de menos, la verdad no importa. La cosa es que te quedes conmigo. Y es una cuestión muy delicada porque se vuelve tanto una obsesión para él que él es prácticamente lo que lo lleva a ese deseo como a querer buscar regresar al pasado, a una época en la que él pudiera tener acceso a ese tipo de relación con la mujer. Y claro, no podemos dejar de lado la obsesión del pobre Benjamín. ¿Quién era Benjamín? Benjamín era el súper amigo, el gran ayudante y alumno de don Sindulfo García. Benjamín era una persona estudiadísima, sabía 5 idiomas, preparado, increíblemente avispado este joven. Sin embargo, tenía una debilidad, pues tal vez era un poco ególatra, y en su egolatría lo que tenía tanto amor hacia él, ¿verdad? Que él siempre deseó pues vivir un poco más de lo que en esa época se vivía. Y casualmente llega a ellos una reliquia de una antigua esposa de un emperador chino que decía: esta mujer fue enterrada viva, todo por conocer el secreto de la inmortalidad. Esa frase acompañó al pobre Benjamín toda la historia. Y esto es también un poco delicado, porque en realidad él, más que obsesionarse, ya es una fijación que él tiene ya y el deseo de querer subsistir a los demás lo lleva a bloquearse mentalmente intentando buscar ese acertijo, ¿verdad? Cómo resolver la inmortalidad. Y tenemos también la siguiente pregunta que dice: la obra es sin duda una crítica a la sociedad burguesa. ¿De qué manera se expresa y por qué cree que sea así? Y casualmente, sí, me parece que sí, es una crítica y seria, muy seria. Y yo creo que el pobre Enrique Gaspar también, por el hecho quizá de haber estado mucho tiempo fuera de su misma sociedad, él tuvo esa oportunidad que a veces tiene la gente cuando sale de viaje y regresa, sea corto tiempo, o sea mucho tiempo, que tienen como para darse cuenta de cuando vuelven a sus raíces, ¿no? Que dicen: uy, esto tal vez yo lo miraba muy bien antes, pero ahora no tanto, y eso creo que fue lo que a él le pasó. Tantos viajes que tuvo, tantas culturas diferentes que conoció, lo hicieron abrir los ojos. Y precisamente es muy curioso porque él, estando en China, es que escribe la Anacronópete.
Y yo creo que estando cabal lejos es precisamente cuando uno tiene más oportunidad de ver los puntos de su misma sociedad que a uno quizá no le agradan, y entonces aprovechar, ¿verdad?, de tirar una crítica, pero una crítica en buen sentido, siempre súper constructiva. Y entonces su libro lo termina de una forma un poco triste, y ya les voy a contar por qué. No me quiero adelantar la historia, pero el final pues quizás sea inesperado para algunos que la vayan a leer, porque en realidad todo el viaje que habían hecho había sido un producto del sueño de don Sindulfo. Entonces cuando él despierta, él se encuentra que estaba viendo una ópera, si no estoy mal, o quizá una zarzuela, ¿verdad? Muy probable que iba a ser una zarzuela. Y Clarita y el capitán Luis están casados ya. Entonces muy probablemente que haya sido como esta fijación que él tenía, ¿verdad? Y como ustedes sabrán también, lo decía Freud, que los sueños son como nuestros deseos reprimidos, y evidentemente este era su deseo más reprimido. Entonces en el viaje lo logra como sacar, y lamentablemente despierta y wow, bueno, ¿y qué pasó, verdad? Todos le preguntan qué pasa y todos preocupados por él. Y entonces voy a citar este pedazo porque ya cuando vienen saliendo del teatro, van para su casa, don Sindulfo dice: cuando por el camino don Sindulfo contó el sueño a su familia, todos rieron grandemente. Lo que dudo mucho que haya acontecido a mis lectores. Este es ya el autor hablándole al lector precisamente, directo. Es probable que no le haya parecido a mis lectores con este relato. Y no obstante, hay que reconocer que mi obra tiene por lo menos un mérito. El de que un hijo de las Españas se haya atrevido a tratar de deshacer el tiempo, cuando por el contrario he sabido que hacer tiempo constituye la casi exclusiva ocupación de los españoles. Entonces, esta es una frase un poquito pesada, la verdad, porque si nos ponemos a analizar, en la obra hay muchos momentos en que en el mismo francés se habla mucho de los franceses también, que están en esta feria de la ciencia y se vanaglorian ellos mismos mucho. Y también un Sindulfo es así como un gran científico. Él mismo también se tiene mucho respeto, ¿verdad? Porque él es una gran mente. No digamos Benjamín, que es una lumbrera y hay que tener cuidado. Y lo triste entonces es que el autor, ¿verdad? Benjamín, él se percata de que en su sociedad muy probablemente la gente pasaba el tiempo en actividades muy superfluas. Y a través de esta como zarzuela, que al final de cuentas las zarzuelas también tenían esa parte de comicidad. Aprovechando esta parte de comicidad, él hace su crítica, tratando de que se entienda poco a poco, ¿verdad? No así muy pesada. Y sin embargo tira esta frase del final, que esta sí es bastante directa. Y muy probablemente lo que él quería hacer era un cambio, ¿verdad?, de mentalidad en la sociedad española de ese entonces, que al parecer se dedicaba más como fingir en estas apariencias, ¿verdad?, que tenemos que tener ante la sociedad, y no tanto a de veras dedicarse a lo que en realidad estaba pasando o lo que de veras, porque digamos, él también menciona mucho este tipo de actividades que se hacen como, no sé, es como especie de, para quedar bien, ¿verdad? Ya sea con asuntos morales o con ciertos sectores religiosos, pero al final de cuentas estas personas no eso es lo que están buscando, sino lo que están buscando es esa como relevancia ante la sociedad, ¿verdad? Ese reconocimiento. Y lo expresa muy bien en esta última frase, ¿verdad? A parecer a él también lo afecta bastante. Y para concluir tenemos esta pregunta que dice: el tema de la religión o la búsqueda de Dios es uno de los hilos conductores. ¿Qué opina usted del final de la obra? Bien, esta pregunta viene a ser muy relevante en todo esto, porque después de descubrir y de llegar a través del Anacronópete a encontrar esta mujer que había sido enterrada viva, efectivamente se había sido enterrada viva, entonces apresuran a sacarle, porque don Benjamín está preocupadísimo. Él necesita saber cuál es la respuesta, y increíblemente la respuesta tiene que encontrarla mucho antes, en la época antes del nacimiento de Jesús, en la época de Noé. Y entonces al final Noé le hace entender a Benjamín, a don Sindulfo y a todos los acompañantes de Dios en el Anacronópete que la clave para la inmortalidad es conocer a Dios.
a través del conocimiento de Dios es que ellos van a obtener esa inmortalidad. Entonces, de esta manera es que no solo la religión, sino la búsqueda de Dios es lo que motiva a estos viajeros a llegar, ¿verdad? A como que ellos sin saberlo quizá, porque eso más adelante se va dando. Ellos nunca supieron en realidad cuál era la respuesta hasta que hablan con Noé y él les explica. Y entonces ellos tienen un fuerte impacto, ¿verdad? Al saber esto, que es como que tienes que conocer a Dios para poder ser inmortal. Y ¿cómo es la forma de conocer a Dios? Pues regresando al principio, ¿verdad? Que es cuando Él, el único Él es el que está. Y en estas como obsesiones y locuras que tienen Don Sindulfo y Benjamín, Don Sindulfo entra en una crisis nerviosa y dice, yo quiero saber, y empieza a regresar en el tiempo, y llega el momento de la creación, pero después de la creación no hay nada, por lo que entonces el Anacronópete no tiene tampoco en dónde existir. Ellos viajaban en una atmósfera libre de tiempo, pero recuerden que antes de la creación no había luz y no había espacio, pero tampoco había tiempo. Entonces Don Sindulfo eso muy probablemente lo sabía, porque él, como les cuento, era una persona demasiado letrada. Bueno, nunca es demasiado letrada, sino que era muy letrada. Pero en ese momento se tiene un bloqueo mental y empieza a hacer muchas locuras, y se le va esto de la mente. Y el Anacronópete, al llegar al momento del inicio de los tiempos, ¡pum!, explota. Ya no tiene el ambiente donde puede estar, que era esa atmósfera libre de tiempo. Y es una tristeza porque ellos obsesionados con toda esta búsqueda más que todo Benjamín por la inmortalidad y esta búsqueda, ¿verdad?, de encontrar la respuesta que va a ser que se las dé Dios, terminan autodestruyéndose. Entonces, muy lamentable. Y esa es la forma en que se entrelaza cabal esta parte de búsqueda de Dios y la parte religiosa con ese tipo de obsesiones que ellos también tenían, ¿verdad? Ese deseo de buscar a Dios, pero no buscar a Dios como en un sentido como el que tenemos ahora, más religioso, o podríamos decir como más sensato o más concreto, sino esa búsqueda a Dios, pero para preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo poder ser como Él? ¿Cómo poder ser inmortal? No tanto como para pedirle consejo o para pedirle dirección, sino para decirle, bueno, yo quiero ser como tú, por favor, va, enséñame. Y esto aparentemente el autor lo castiga, porque Don Sindulfo termina estallando en la Anacronópete, ¿verdad? Y con esto terminamos la primera parte, que era sobre esta como ampliación de estas respuestas que, además de ser puntuales, están muy bien elaboradas para tratar de ir desglosando todo lo que va del tema. Bien, en esta segunda parte analizaremos la trama de la obra, cómo se va desarrollando la historia. Y para eso primero les presentaré a un Sindulfo García, que es un profesor de varias ciencias, y la verdad estaba económicamente bien, él estaba estable. Sin embargo, él en uno de sus viajes a Madrid conoce a la que sería su primera esposa. Ella era una mujer de una familia bastante acomodada. Ellos se terminan casando y lamentablemente a los pocos meses ella, por tratar van a un viaje en lancha o en barco, mejor dicho, una barcaza pequeña. Ella cae y el papá, por tratar de ayudarla, en esa confusión de hechos, los dos, ella se ahoga y el papá le pega a la barcaza en la cabeza y ambos mueren, dejando así a Don Sindulfo con toda la herencia de esta familia que eran una familia de banqueros. Entonces Don Sindulfo ahora tiene muchos recursos, mucho conocimiento y además una gran imaginación. Entonces, como se podrán imaginar, esta historia de ciencia ficción es todos los elementos que necesita, y ahí están concentrados en Don Sindulfo. Don Sindulfo tiene un gran amigo y colaborador y alumno que es Benjamín. Benjamín es una persona muy dedicada, ¿verdad? Él es muy metódico en todo lo que hace, siempre está componiéndose a prueba del mismo. Él colabora con Don Sindulfo en todos sus experimentos, no solo porque está capacitado para eso, sino también porque él desea, ¿verdad? Él tiene ese sentimiento siempre de querer aprender más y de superarse a sí mismo. Y él sabe que con Don Sindulfo a la par y como maestro, él seguramente llegará a realizar cosas muy grandes. Tenemos también a Clarita, que Clarita era
pues es una sobrina de Don Sindulfo. Ellos no tenían mucha relación hasta que Clarita queda huérfana. Entonces, por hacer del destino, tiene que llegar a la casa de Don Sindulfo, que es su pariente más cercano. Y más que todo, su pariente con más dinero. Entonces, él tiene la capacidad para poder cuidar de ella de aquí en adelante. Sin saberlo, o sea, sin nunca antes conocerse, pues se cae muy bien. Clarita pues disfruta de la compañía de Don Sindulfo. Sin embargo, Don Sindulfo, bueno, Clarita es una niña como de 17 años. Es muy bonita, es simpática, además inteligente. Y estas son las características que hacen que Don Sindulfo se enamore de ella. Y se enamora perdidamente. Don Sindulfo es mucho mayor que ella, pero esto al parecer no afecta en el sentimiento que él tiene. Sin embargo, a Clarita en realidad quien le interesa es el Capitán Luis. El Capitán Luis es un hombre fornido, entonces militar, por supuesto, y es un hombre correcto, y a Clarita le encantan todas estas cualidades que posee Luis. Clarita siempre está acompañada de Juanita, que es su ayudante, ¿verdad? Ella es su acompañante, siempre la ayuda, es su confidente. A Juanita le cuenta todas estas vicisitudes que está teniendo debido a que su tío, pues ella está sintiendo ya como que el tío se está poniendo un poco más cariñoso de lo debido. Y entonces Juanita ahí le está dando consejos porque la cosa se está poniendo como muy delicada. Entre todo esto, estamos ya ya el viaje está organizado cuando Clarita llega a la casa de Don Benjamín, Don Sindulfo, perdón. El viaje es a Francia, porque en los campos de Marte se está realizando para esa época la Feria Internacional de Ciencias. Don Sindulfo hace una ponencia en la que él expone que ella tiene elaborado un aparato científico, el cual estuvo trabajando, ¿verdad?, junto con su ayudante Benjamín todo ese tiempo, y llegó a presentarlo a través, mejor dicho, con el nombre de Anacronópete. Entonces él explica, ¿verdad?, el nombre de Anacronópete, como ya lo hemos visto, viene de sus orígenes griegos y significa viajar en el tiempo hacia atrás. Bueno, ya que él hace esta ponencia, pues va revelando poco a poco a todos los espectadores cómo es que él hace que funcione el Anacronópete. En realidad es una explicación bastante creativa. Y también es como bien curioso porque en realidad él cita a muchos de los científicos, abre sus obras, pero sobre el mecanismo que él utiliza de cada uno, digamos, y que él ha como colocado dentro de su Anacronópete, esa parte queda como vea. Él solo lo refiere, pero dice, bueno, ahí está. No les cuento más porque como ustedes están en la Feria de la Ciencia, yo sé que ustedes entienden muy probablemente solo por el nombre científico qué sistema utilice cada uno. Entonces es como bien ingenioso, porque entonces se brinca toda esta parte, ¿verdad?, de tener que explicarle a la gente y todo cómo funciona, sino que más bien dicen, bueno, entonces saben que utiliza electricidad, ¿verdad?, como los sistemas de Tesla. Entonces ya todos entienden, sí, muy probablemente usa de cierta corriente, todo esto. Entonces así es como él, a través de este recorrido que él hace sobre cómo fue que elaboró el Anacronópete, llega y da esta cátedra de que la atmósfera en realidad es el único lugar donde podría estar libre, porque para él el tiempo es lo que está descomponiendo, ¿verdad? Todo lo descompone el tiempo, todo. Y la atmósfera es esta capa que está descomponiendo la Tierra. Entonces, si uno logra llegar hasta esa capa, y con este Anacronópete que tiene esa cierta habilidad de regresar, ¿verdad? Entonces se regresa como en esa oxidación que ha tenido el mundo, entonces yendo para atrás y yendo para atrás. Claro que en ese caso, como uno también está afectado, pues también regresaría, ¿verdad?, en el tiempo, a ser pequeño, niño, hasta bebé, o hasta desaparecer. Pero Don Sindulfo creó algo que llamó el fluido García. Este fluido García es un fluido que te da inalterabilidad. Entonces uno puede estar dentro del Anacronópete regresando en el tiempo y a uno no le pasa nada. En realidad tampoco se explica qué es lo que tiene y cómo funciona el fluido García, pero se sabe que si se ingiere, ahí está uno tranquilo. Puede viajar sin ningún problema porque con la inalterabilidad que te da este jugo, prácticamente estás libre de viajar por cualquier tiempo. Bien,
El primer viaje que hacen es hacia la batalla de Tetuán. Esta es una fecha histórica para ese entonces, acaba de ocurrir no más de 10 años. No más de 20 años más o menos, porque aprovechando este viaje que querían hacer, el gobierno francés es cuando él le solicita a Don Sindulfo, si puede llevarse un grupo de 12 prostitutas, las cuales ya están más o menos en los 40, para que ellos, por favor, lo que desean es que estas prostitutas, no tomen este Fluido García, para que ellas logren regresar a sus 20 años más o menos, y que a través de esta como regresión y segunda oportunidad que van a tener en su vida, que logran a pensar bien y que digan, bueno, quizá lo hacemos mal y mejor no nos dediquemos a eso, dediquémonos a otra cosa. Entonces le dice Don Sindulfo, por supuesto. Claro que además de las prostitutas francesas venía también un grupo de personajes que Don Sindulfo no tenía pensado, que eran unos húsares, que eran como los soldados que estaban a cargo de General Luis. Recordemos que Luis era militar, y entonces él llevó a esta como mini tropa que tenía de 17 soldados. Claro que Don Sindulfo, como ustedes sabrán, él era bastante pilas, entonces a ellos tampoco les da la poción del Fluido García. Por lo que cuando regresan en el tiempo, no solo las prostitutas regresan también a jóvenes, sino los soldados. Entonces ellos, como ya eran jóvenes, prácticamente regresan siendo unos niños. Y con este problema ya se deshizo de la tropa del Capitán Luis. Bien, este fue el primer viaje. Después de regresar a ese tiempo, a esta batalla, vuelven otra vez a los campos de Marte. Y wow, son homenajeados y es una gran alegría. El segundo viaje lo realizan ya con otras intenciones. Más intenciones por parte de Sindulfo y por parte de Benjamín. Y esto es también un poco, ahí ya se va tejiendo un poco la trama de la historia, porque a final de cuentas es una obra de ciencia ficción, porque sí tiene muchos elementos sobre ciencia y muchas referencias hacia otros autores de ciencia. Pero a lo largo el viaje no está motivado como por decirlo, hacia un descubrimiento científico o para ver, bueno, vamos a hacer una observación de cierta época porque nos interesa mucho. No, lamentablemente no es ese tipo de obras, sino está motivado más que todo el viaje por un tipo de un sentimiento un poco ruin de parte de Don Sindulfo, ya que él lo que desea es llevar a Clarita a una época en la que él pueda reclamar matrimonio con ella y que nadie se oponga, que esté libre de casarse con esta pobre niña de 17, 18 años, que es una jovencita, y él siendo un señor ya grande, y que nadie diga nada y que nadie se oponga, principalmente que nadie se oponga. Entonces a él se le ocurre viajar a China, a la provincia de Honan, precisamente con esta idea de casarse con Clarita. Estando allá, se dan cuenta, más que todo Benjamín se da cuenta que ellos, durante esta preparación al viaje que tuvieron, llega a ellos una reliquia que es una momia china. Es una cosa rarísima, ¿verdad? Es muy, muy preciada esa reliquia. Y lo que los hace a ellos es como lo que los impacta a ambos es que tenía un como brazalete en donde decía: fui enterrada viva por tener el secreto, por conocer el secreto de la vida eterna. Entonces cuando lee esto Benjamín, eso despierta algo dentro de él que comienza a germinar hasta que se vuelve una obsesión. Él desea ese conocimiento que lo haga inmortal. Entonces aprovechan, ¿verdad?, que están ahí y hablan con el emperador Qian Ti, y él le dice que sí, efectivamente no hace mucho acaba de enterrar a su esposa, y entonces les dice que la pueden desenterrar, pero entonces él dice, pero yo me quiero quedar entonces a cambio con Clarita, porque si no, ¿con quién me voy a quedar, verdad? Si mi esposa acaba de fallecer. Entonces esta idea no le agrada para nada a Don Sindulfo. Entonces deciden que esa época no es la correcta para hacer lo que él desea. Sin embargo, también aprovechan y se llevan a Sun Chen, que es esta señora que ya falleció, mejor dicho. Pero en toda esta trama,
surge otro tema que es muy, muy, muy delicado, porque en realidad ella los acompaña, pero en una forma que es, bueno, es gracias mejor dicho, a la metempsicosis. Que la metempsicosis es una antigua creencia griega en la que el humano, cualquier humano, hombre o mujer, está dividido en tres partes: el espíritu, el cuerpo y el alma. Entonces, a través de esta división que tiene, él puede como intercambiar entre cuerpos, ¿verdad? O incluso sin cuerpos, él puede tener una presencia en otra parte. Y a través de este viaje que hacen, descubren que no solo estaba también a través de una presencia metapsicósica, esta emperatriz, sino que también la primera esposa de don Sindulfo, quien había fallecido ya hace años, y también los espíritus, pero de la edad, que habían entrado de los huáceres, que eran los soldados que acompañaban al capitán Luis. Y bueno, es un tema muy interesante, la verdad, porque investigando un poco la vida de Enrique Gaspar, él durante ese tiempo que estuvo en viajes, él publicó una obra que se llamaba La Metempsicosis. Antes de publicar el Anaconópete, no es una obra en realidad, es un ensayo que él hace sobre esta, bueno, pues entonces, bueno, ahora es más considerado una creencia. Para ese entonces quizá tenía un poco más de peso, podríamos, no sé si llamarlo ciencia, pero sí era un poco más relevante. Entonces él escribe este ensayo, entonces, lo cual demuestra que para él este aspecto era bastante importante. Él sí tenía muy en cuenta esta separación del espíritu, el cuerpo y el alma. Y no solo lo tenía importante, sino que le dio tanta relevancia que decidió escribir sobre esto un artículo, mejor dicho, un ensayo, y después colocarlo en su obra, que fue el Anaconópete. Entonces, es algo de mucha relevancia, siento yo, porque a través de esto también es otro tipo de viaje, porque él hace un viaje en el tiempo, ¿verdad? Pero él también, digamos, o mejor dicho, este tipo de teoría separa al alma del cuerpo y el espíritu. Entonces, más que todo, es el alma la que tiene carencia de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es afectada por vejez o por todos los cambios físicos que puede haber aquí, digamos, la gravedad, toda la atmósfera que como él decía, ¿verdad? Que está oxidando el mundo. Eso no afecta porque ya no es el modo físico, ¿verdad? Entonces se desconecta el modo físico, pero sigue existiendo. Y es también otro tipo de viaje que puede hacer en esta forma, ¿verdad? En este estado. Y realizan viajes también. Entonces ahí enlaza él, cabal, este viaje como... este viaje que él hace a través del tiempo, en una máquina inventada por el hombre, con otra que es un viaje sin tiempo, como podría ser el alma de una persona, ¿verdad? Moviéndose dentro de nuestro mundo propio. Que es, digamos, como entrelazar dos cosas muy, muy diferentes, pero que debido a cosas que quizá él no entiende y tampoco nosotros, se dan en el momento justo y coinciden, ¿verdad? Y bueno, entonces siguen su viaje, ¿verdad? Porque se da cuenta que ahí no. Y bueno, llegan también a Pompeya, porque llegan cabal en el momento en que Vesubio está estallando, en este viaje que van haciendo en tiempo para atrás, ya que la emperatriz les dijo que la clave para la inmortalidad la conocía Noé. Y entonces en ese viaje siguen, y al fin logran llegar a la época de Noé, y efectivamente hablan con él. Muy probablemente ellos esperaban una respuesta. Bueno, también ellos en ese momento ya el personaje ya está ya casi maduro, ¿verdad? No, bastante maduro para ese entonces, en ese momento en la obra, y ya se entiende que ellos tienen un poco así de fijaciones ambos. Sindulfo con Clarita, un amor no correspondido, y Benjamín con este deseo de ser inmortal. Entonces cuando llegan y se enteran de que la respuesta de la inmortalidad es Dios, esa es la respuesta. Entonces, bueno, hay un poco ahí de confusión, hay caos, y como les había contado antes, ya viene don Sindulfo y en una locura agarra el Anaconópete y comienza a regresar, y llegan hasta el momento en que ya no existe tiempo. En ese momento, ¡pum!, estalla y ¡pum!, él despierta.
estaba viendo una obra de teatro de Julio Verne. Y después de este viaje, ¿verdad? Que tuvo y todo maravillado, él intenta como convencer a su familia, ¿verdad? Bueno, lamentablemente él cuando despierta descubre que Clarita está casada con el Capitán Luis. Pero él a través de todo esto, bueno, no solo se siente, bueno, no triste, ¿verdad? Quizá por lo de Clarita también se siente muy triste, pero está más triste porque él regresa a esta como sociedad que es la que él no mucho le agrada. En toda la historia él comenta todas estas cosas que ya les había dicho sobre estas personas que como que no se sienten en realidad si están siendo sinceras o no. Entonces quizá tal vez él a través de bueno, siempre va Don Sindulfo, siempre en la obra, quizá a través de este como sueño y que lo comparte con su familia, quiso como que moverlos un poco, ¿verdad?, de su mundo. Y esto me recuerda mucho a el comentario que había hecho en otra ocasión, a que Alicia en el País de las Maravillas, su historia se va hilando a través de el adquirir nuevo conocimiento. Y se me hace muy, pues, como un intertexto bastante puntual, que tiene cabal en su obra Enrique Gaspar, cuando Don Sindulfo trata de convencer a su familia que todo esto que él vivió en el Anacronópete fue real. Y que quizás lo hace no como para contarles una historia de ficción y que digan, ¡ah, qué bonita tu historia!, sino como para que vayan entendiendo de que en realidad la sociedad en la que ellos están viviendo quizá no haya alcanzado como la cúspide que esperaban, ¿verdad? Y que muy probablemente tengan que hacerse cambios, pero que si no comienzan los cambios ellos, entonces va a ser muy difícil. Y claro, entonces, ¿cómo pueden hacer esto? Pues teniendo una opinión diferente, ¿verdad? ¿Y cómo se logra esto? A través de un viaje. Igual en País de las Maravillas y aquí a través del tiempo en la Anacronópete son viajes, aquel fantástico, este es de mucha ciencia y de mucha aventura, pero al final de cuentas son viajes. Y entonces esto es muy ligado, siento yo, a la vida que tuvo Enrique Gaspar, que como les comentaba, él fue diplomático de carrera. Entonces a través de los viajes las personas van descubriendo otro tipo de visión, otras ideas, y sobre todo cuando uno conoce una etnia diferente, esa es como una apertura a un nuevo mundo. Y muy probablemente que viajar de España de esa época a China, que era un continente así, pero lo mágico, ¿verdad? Ya está todo lo místico, debe haber sido una cosa pero increíble. Y por supuesto que eso influyó mucho en todas estas historias. Y esto acá me lleva como a un tema que también quería tratar, de que a veces se dice, ¿verdad?, que viajar es conocer. Y entonces yo una vez me preguntaba y le comentaba con compañeros que si quizá estas personas que han viajado más pueden como escribir mejores textos o mejores obras. Y al final de cuentas, con esta obra me di cuenta de que en realidad no tiene que ver la calidad del autor con los viajes que ha hecho o con los lugares que ha conocido. Porque en este caso, Don Gaspar Enrique, pues él aprovecha todos estos conocimientos que tiene y le sirve un montón para hacer su obra. Pero también está otro de los grandes autores como Isaac Asimov, el cual tenía agorafobia, que es miedo a los lugares abiertos. Entonces a él casi toda su vida y muy probablemente entera su vida de autor la pasó en un cuarto encerrado, nunca salía. Estaba siempre, creo que una ventana o poca luz tenía, porque a él sí le daba mucho estrés, le provocaba estos espacios grandes. Entonces, y él escribió unas obras de ciencia ficción también increíbles. Entonces, en realidad, cuando uno compara las dos obras son de ciencia ficción, a pesar de que, como les comentaba antes, fue creada como una zarzuela, ¿verdad? Porque era lo que estaba de moda y era lo que estaba acostumbrado a escribir Enrique Gaspar. Pero sí tiene unos elementos así bien puntuales de ciencia que hacen que esta historia se convierta también a la primera historia de ciencia ficción de literatura española. Y entonces, comparando estas dos obras, sino que personal, pienso de que sí es más que todo la calidad del autor. Es la forma en que él puede como integrar todos esos elementos científicos a una historia que vaya fluyendo, y entonces esto vaya envolviendo al lector. Lo menciono porque cabal, como les dije anteriormente, él comienza su historia mencionando todos estos autores de ciencia así, enlistados, y sus obras y sus grandes logros,
Y eso, para un lector, eso dice, bueno, esto seguramente va a estar increíble, porque toda esta gente que tiene como de respaldo, seguramente la historia va a ir agarrando de una forma, y así fue, ¿verdad? La historia va creciendo poco a poco. Y entonces, bueno, pero entonces él en su viaje, ¿verdad? Es que logra como adquirir todo. En el viaje que hace don Sindulfo García, muy probablemente porque también don Enrique Gaspar hacía todos estos viajes. Pero también tenemos a Isaac Asimov, que nunca viajó, que siempre estuvo encerrado en su cuarto. Y sus historias también tienen viajes y viajes increíbles. Por lo que entonces yo concluyo que en realidad no es tanto si el autor ha viajado mucho, o ha conocido bastante, o ha conocido otras etnias. Claro, influye bastante y a veces ayuda mucho. Pero no tiene que ser una regla. Esto es más que todo opcional. Podríamos decir que se basa todo en la creatividad, en darle libertad a la imaginación por parte del autor. Y como que y también esa como chispa, ¿verdad?, de tener para poder crear cosas así, de mundos que no son conocidos y de criaturas también que no, y como en este momento también de elementos como el anacronópete, ¿verdad? Y así entonces se va dando la historia y concluye, ¿verdad?, con este despertar del sueño. Y como dato curioso también, nada más quise mencionar que para esa época, como él venía de China, ¿verdad?, entonces allá está muy de moda el opio. Y decían que la forma del anacronópete, que la describe también como una pequeña arca de Noé, tenía la forma de una pipa de opio. Entonces, para aquel entonces que su obra fue publicada, la crítica española no le agradó mucho, tampoco a la sociedad le agradó bastante. Y se cree también que se creó el rumor de que él esa historia la elaboró estando en China porque ya fumaba mucho opio, y que entonces a través de estas visiones que tuvo de opio fue que elaboró esta historia, la fue creando poco a poco, mientras que muy probablemente eso fue toda imaginación de él. Pero, lo que les decía, ¿verdad?, es creatividad del autor, lucidez, chispa. Pero parece entonces las personas no estaban preparadas para este tipo de literatura. Entonces, lamentablemente, su obra fue quedando en el olvido. Hasta, como mencionaba muy puntualmente en las preguntas, fue redescubierta 100 años después. Así que es una lástima que la audiencia de esa época no haya logrado como captar el viaje que en realidad estaba haciendo Gaspar, porque era un viaje que no solo era en el tiempo, ¿verdad?, sino que además era un viaje hacia los interiores de la sociedad española. Y así es como Gaspar lo propone, ¿verdad? También del tiempo, a través de este viaje que él hace fantástico, como irse metiendo como en el centro de la sociedad española, para ahí después y saliendo poco a poco, pues ir cambiando cosas, ¿verdad? Y cambiando poco a poco. Lamentablemente no se entendió así, se entendió como una historia un poco disparatada y sin mucho sentido. Y bueno, menos mal se redescubrió y ahora la teníamos ahora. Pero sí, excelente. Me pareció muy bueno el que haya sido que haya comenzado siendo como una zarzuela, pero que en realidad se ha convertido en una historia muy interesante a través de este viaje que la verdad, para ese entonces pensar en este tipo de aventura no solo era osado, ¿verdad? Él estuvo muy influenciado también por Julio Verne, pero los viajes de Julio Verne pues eran más propulsiones y estallidos. En cambio él no, él hace una especie como de alteración, ¿verdad?, de nuestra atmósfera y la alteración física. Y yo creo que eso es muy adelantado a su época. Entonces, en realidad es de admirar lo que Enrique Gaspar hizo con su obra El Anacronópete. Y con esto concluimos. Espero que les haya gustado y por favor, cuídense mucho. Saludos.